Una familia de Guy de Maupassant iba a volver a ver a mi amigo Simón Radevin, a quien no veía desde hacía 15 años. En otro tiempo era mi mejor amigo, mi amigo del alma, aquel con el que se pasan largas veladas tranquilas y alegres, a quien se hacen las confidencias más íntimas, a quien se expresan en agradable charla las ideas extravagantes, sutiles, ingeniosas, delicadas, nacidas de la afinidad que excita el espíritu y le hace sentir a sus anchas. Durante muchos años no nos habíamos separado casi nunca. Habíamos vivido, viajado, soñado, fantasiado juntos, amado las mismas cosas con el mismo amor, admirado los mismos libros, estudiando las mismas obras, vibrando con las mismas sensaciones y riéndonos de las mismas personas tan a menudo que nos entendíamos a la perfección con una simple mirada. Luego él se casó. Se casó de buenas a primeras con una jovencita de provincias, llegada a París a la casa de marido. ¿Cómo se las había ingeniado aquella joven rubia, flaca, con unas manos feas, unos ojos claros e inexpresivos, una voz sin calor humano y de boba, parecida a otras 100.000 muñecas en edad de merecer, para pescar a ese muchacho inteligente y fino? Son cosas incomprensibles. Él había esperado encontrar sin duda la felicidad sencilla, dulce y larga, entre los brazos de una buena mujer, cariñosa y fiel, y había entrevisto todo aquello en la mirada transparente de esa pilluela de pálidos cabellos. No se le había ocurrido pensar que el hombre activo, animado y vibrante se cansa de todo apenas se da cuenta de lo estúpida que es la realidad, a menos que se embrutezca hasta el punto de no entender ya nada. ¿Cómo le encontraría? ¿Siempre animoso, ingenioso, risueño y entusiasta, o bien adormecido por la vida de provincias? Un hombre puede cambiar en 15 años. El tren se detuvo en un apeadero. Cuando bajé del vagón, un hombre gordo, gordísimo, de mejillas coloradas, panza redonda, se precipitó hacia mí con los brazos abiertos, exclamando «¡George!». Yo le abracé, pero no le había reconocido. Luego murmuré, estupefacto, «¡Caramba! ¡Nos has adelgazado!». Él respondió entre risas, «¿Qué quieres? La buena vida, la buena mesa, los felices sueños, comer y dormir. Esta es mi vida». Yo le contemplaba, tratando de encontrar en esa cara abultada los rasgos queridos. Solo sus ojos no habían cambiado, pero no reconocía ya su mirada y me decía, si es cierto que la mirada es el reflejo del pensamiento, el pensamiento de esta cabeza ya no es el de otros tiempos, el que yo conocía tan bien. Sin embargo, sus ojos brillaban de alegría y de amistad, pero no tenían ya esa lucidez que expresa, tanto como la palabra, la valía de un espíritu. De repente, Simón me dijo, «Mira, aquí tienes a mis dos hijos mayores». Una jovencita de 14 años, hecha casi una mujer, y un muchacho de 13, vestido de colegial, avanzaron con aire tímido y azarado. Yo murmuré, «¿Son tuyos?». Él respondió entre risas, «Pues sí. ¿Cuántos tienes?». «5. Los otros 3 se han quedado en casa». Lo había dicho con un aire de orgullo, contento, casi triunfante, y yo me sentía dominado por una profunda compasión, mezclada de un vago desprecio hacia ese reproductor orgulloso e ingenuo que se pasaba las noches haciendo hijos entre un sueño y otro, en su casa de provincias, como un conejo en su jaula. Subí a un coche que conducía él mismo y atravesamos la ciudad, una ciudad triste, soñolienta y aburrida, sin nada de vida en las calles, salvo algún que otro perro y 2 o 3 criadas. De vez en cuando un tendero en su puerta se quitaba el sombrero. Simón devolvía el saludo y me decía cómo se llamaba para demostrarme sin duda que conocía a todos los habitantes por su nombre. Se me ocurrió pensar que se proponía presentarse a diputado, ese sueño de todos los enterrados en provincias. Atravesamos deprisa la ciudad y el coche entró en un jardín con pretensiones de parque.
Luego se detuvo delante de una casa con unas torrecillas que trataba de pasar por un castillo. «Este es mi agujero», dijo Simón para obtener un cumplido. Yo respondí: «Es delicioso». En la escalinata apareció una dama, engalanada para la visita, tocada para la visita, con el repertorio de frases hechas para la visita. Ya no era la mocita rubia y sosa que había visto en la iglesia 15 años atrás, sino una rolliza señora emperifollada y con rizos, una de esas damas sin edad, sin carácter, sin elegancia, sin ingenio, sin nada de cuanto constituye una mujer. Era una madre, en fin, una obesa madre banal, la ponedora, la yegua de vientre humana, la máquina de carne que procrea sin otra inquietud espiritual que sus hijos y su libro de cocina. Me daba la bienvenida y entré en el vestíbulo donde tres mocosos alineados por orden de estatura parecían puestos allí para pasar revista como los bomberos delante del alcalde. Dije: «Ajá, ajá, así que estos son los otros». Simón, radiante, los nombró: Jean, Chopiet y Contran. La puerta del salón estaba abierta. Entré y vi arrellanado en un sillón algo que temblaba, un hombre, un anciano temblón. La señora Radevin se adelantó. «Es mi abuelo, señor. Tiene 87 años». Luego exclamó al oído del anciano trepidante: «Es un amigo de Simón, papá». El abuelo hizo un esfuerzo para desearme los buenos días y dijo en una especie de vagido: «Guau, guau, guau», agitando su mano. Yo respondí: «Es usted muy amable, señor», y me dejé caer en una silla. Simón acababa de entrar, reía. «Ja, ja, has conocido al abuelo. Este viejo es impagable. Es la distracción de los niños. Es tan glotón, amigo mío, que casi está a punto de espicharla cada vez que come. No te puedes hacer una idea de lo que se comería si se le diera carta blanca, pero ya verás, ya verás. Les guiña el ojo a los dulces como si de señorita se tratara. Te aseguro que no has visto nunca nada más divertido. Ya verás dentro de un rato». Me llevaron a mi habitación para que me aseara, pues era ya casi la hora de la cena. En la escalera oí un gran ruido de pasos y me di la vuelta. Todos los niños me seguían en procesión, detrás de su padre, sin duda para hacerme los honores. Mi habitación daba al llano, un llano sin fin, totalmente desnudo, un océano de hierba, de trigo y de avena, sin un sotillo ni una colina, imagen sobrecogedora y triste de la vida que debía llevarse en aquella casa. Sonó una campanilla. Avisaba de que era la hora de la cena. Bajé. La señora Radevin me cogió del brazo con un aire ceremonioso y pasamos al comedor. Un criado empujaba el sillón del anciano, que, apenas puesto delante de su plato, paseó una mirada ávida y de curiosidad por los postres, moviendo con esfuerzo la cabeza temblona de un plato a otro. Entonces Simón se frotó las manos. «Te divertirás», me dijo. Y todos los niños, comprendiendo que iban a ofrecerme el espectáculo del abuelo glotón, rompieron a reír al unísono, mientras su madre se limitaba a sonreír con un encogimiento de hombros. Radevin se puso a vociferarle al anciano, haciendo bocina de las manos. «Esta noche tenemos arroz con leche». La cara arrugada del abuelo se iluminó y tembló más fuerte, de arriba abajo, para indicar que había comprendido y que estaba contento. Dio comienzo la cena. «Tú observa», murmuró Simón. Al abuelo no le gustaba la sopa y se negaba a tomársela. Se le forzaba a hacerlo por su salud, y el criado le hundía a la fuerza en la boca la cuchara llena mientras él soplaba con energía para no tragarse el caldo, que era espurriado así sobre la mesa y sobre las personas que tenía a los lados. Los nietos se retorcían de risa, mientras su padre, muy contento, repetía: «No tiene gracia este viejo». Y durante toda la cena no se ocuparon sino de él. Él se comía con los ojos los platos puestos sobre la mesa, y con su mano locamente agitada trataba de cogerlos y de acercárselos.
Se los ponían casi a su alcance para ver sus inútiles esfuerzos, su impulso temblequeante hacia ellos, la atracción desolada de todo su ser, de su mirada, de su boca, de su nariz que los olía, y babeaba de las ganas en su servilleta mientras lanzaba gruñidos inarticulados. Y toda la familia se alegraba de este suplicio odioso y grotesco. Luego le servían en su plato una pequeña porción, que él se zampaba con febril glotonería para que le pusieran enseguida otra. Cuando llegó al arroz con leche, sufrió casi una convulsión. Gemía de deseo. Gontran le gritó: «Ha comido usted ya demasiado, así que no le vamos a dar postre». Y fingieron no servírselo. Entonces él rompió a llorar. Lloraba temblando más que antes, mientras todos los niños se reían. Por fin le dieron su parte, una porción pequeñísima, y él, tras engullir el primer bocado, dejó escapar de su garganta un cómico ruido de avidez e hizo un movimiento con el cuello semejante al de un pato cuando se traga un pedazo demasiado grande. Cuando se lo hubo terminado, se puso a patalear para que le sirvieran más. Compadecido ante la tortura de aquel tántalo entristecedor y ridículo, imploré por él: «Vamos, dale un poco más de arroz con leche». Simón respondió: «Oh, no, amigo, si comiera demasiado a su edad, podría sentarle mal». Yo me callé ante aquella frase. Qué moral, qué lógica, qué sabiduría. A su edad, le privaban del único placer que le quedaba por razones de salud, la salud. ¿De qué le servía aquella ruina humana inerte y temblorosa? Alargaban sus días. ¿No se dice así? ¿Sus días? ¿Cuántos días? ¿10, 20, 50 o 100? ¿Para qué? ¿Por él o por conservar en la familia durante más tiempo el espectáculo de aquella impotente glotonería? Ya no tenía nada que hacer en la vida, nada. Solo le quedaba un deseo, una única alegría. ¿Por qué no dársela toda esa postrera alegría, dársela hasta que se muriera? Luego, tras una larga partida de cartas, subí a la habitación para acostarme. Estaba triste, triste, triste. Me asomé a la ventana. No se oía nada, salvo el ligerísimo, delicioso, bellísimo gorjeo de un pájaro en un árbol en alguna parte. Ese pájaro debía de cantar así en voz baja en la noche para acunar a su hembra dormida sobre sus huevos. Y pensé en los 5 hijos de mi pobre amigo, que debía de estar roncando ahora al lado del coco de su mujer.